Yo soy Jehová y hace tiempo estoy molesto con mi pueblo. Estoy cansado de la altivez que hay entre ellos. Si me escucharen por tan solo un momento lo que estoy diciendo, que tú te crees, eres el único que he levantado en este tiempo. Mientras en tu interior hay un ego que te sigue consumiendo. Yo no te entiendo. Yo tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas a los baales, mientras muchos contaminan mis altares con las envidias, disensiones y los celos. Yo tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas a los baales, mientras muchos contaminan mis altares con las envidias, disensiones y los celos. Yo no comprendo. Ya cansé, hoy yo levanto un ejército nuevo. Me den la gloria a mí en el secreto, pues ya que eres un rebelde y un soberbio, hoy yo te desecho. Yo tengo 7,000 que no han doblado su rodilla a la contienda, que no venden el mensaje por la ofrenda, ni tampoco por la fama en esta tierra. Yo tengo 7,000 que no han doblado su rodilla a la contienda, que no venden el mensaje por la ofrenda, ni tampoco por la fama en esta tierra. Escúchame, te estoy hablando. Estoy hablando, escúchame, escúchame. Gloria a Dios, mi alma te alaba, Señor. Gracias te damos, Señor, un día más. Te damos gracias porque tú nos has permitido, Señor, estar aquí sentado, llevando la palabra al pueblo, llevando este mensaje, Señor. Te damos gracias por la vida. Te damos gracias porque nos salvaste, nos rescataste, Señor, de todo ese momento difícil de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque si no fueras por ti, por tu poder, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, no estuviéramos aquí. Dios les bendiga, Dios les guarde. Este es el programa impactado por su presencia, por el evangelista Juan Luis Morales Meléndez, de la Iglesia Jesucristo es el Camino. Los pastores son la pastora Loida Meléndez Rivera y el pastor Benito Zapata Suárez, ubicado en Peñuelas, Puerto Rico. Estamos asistiendo allí. Vamos para 5 años y medio, para la gloria del Señor. Y quiero hoy darle las gracias a muchas personas que nos están escuchando, muchas personas que a la distancia escuchan estos fragmentos, estas predicaciones, como usted quiera llamarle. Y pertenecemos al movimiento de Iglesia Cristiana Luz de Salvación, que el presidente es Alberto Pagán y Lisette Hernández. Le mandamos saludos, mandamos un fuerte abrazo, los apreciamos mucho, gracias al Señor. Una noche más. Hoy quiero que me den 20 minutos de su vida, que me den para que el Señor hable a sus vidas, para que el Señor ministre su palabra. Yo sé que el día a día uno se cansa, uno se agota, llega cargado a la casa con diferentes situaciones del trabajo, diferentes momentos difíciles. Uno llega arrastrando los pies, uno llega cansado, agotado, con solo cerrar los ojos y no despertar. Pero Dios te da fortaleza en medio de todo. Me gustaría, si tienes una Biblia cerca,
que la buscaras en San Mateo capítulo 14, versículo 13. Y la palabra del Señor dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oyéndole Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: tráenmelos acá. Y entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y se recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar los niños y las mujeres. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que es maravillosa. Por tu palabra, Señor, que habla a nuestros corazones. Señor, que seas tú hablando y no yo. Simplemente soy tu mensajero, Señor. Simplemente soy el que lleva tu palabra, Señor. Que seas tú ministrando a las vidas. Que tu poder toque a la distancia a las vidas, Señor. Que tengas misericordia de cada persona que nos escucha. Ministra, Señor, de una manera especial, que ellos vean un milagro en su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si tienes a alguien cercano, un amigo, un familiar, dile estas palabras: llegué hasta aquí y no me dejará morir. Llegué hasta aquí y no me dejará morir. Seguiste a Jesús y el Señor no te va a dejar morir en la situación que estés viviendo. Seguiste a Jesús y el Señor va a dar fe de que está contigo. El Señor va a estar ahí contigo en cada momento. Vamos a los libros, a San Mateo, y dice que Jesús le seguía una gran multitud. Sus discípulos iban con él y una multitud empezó a seguirle. ¿Por qué empezó a seguirle esa multitud? Porque había una necesidad espiritual y una necesidad física en esa multitud. Dice la Biblia que Jesús tuvo compasión de esas personas. Tuvo compasión, los sanó, los libertó y hizo milagros allí. Jesús impactó su vida. Jesús transformó la vida de cada persona que se encontraba allí. Yo me imagino los discípulos de él que vieron todos esos milagros que él hacía. Yo imagino cómo ellos se sentían
que el caminar con el maestro sería algo maravilloso. Pero dice que el atardecer estaba cayendo y que la multitud era más y más. Dicen que eran como 5,000 hombres, sin contar los niños ni las mujeres. Y dice que los discípulos se acercaron y le dijeron al Señor: Señor, despídelos, porque ya es tarde, se pasó la hora, para que vayan a las aldeas y compren de comer. Pero cuando tú sigues al Maestro, cuando tú sigues a Jesús, Él responde en todo. Es tan maravilloso que Él responde en todo. No deja que pase necesidad en tu vida. No deja que pase situaciones en tu vida y las resuelves. No te mueres de hambre, porque el Señor te promete que te guardará y te sustentará. Si te sientes decaído espiritualmente, el Señor te va a dar ese alimento que te va a levantar y te va a restaurar y te va a fortalecer en medio de tu situación. Seguiste a Jesús y el Señor no va a que tú pases hambre ni necesidad. Muchas personas piensan que cuando entramos al Evangelio vamos a pasar momentos difíciles de hambre, situación, que nuestra casa se va a ver en pobreza. Y el Señor responde: no falta el pan en nuestra mesa mientras le sigamos siendo fiel. Aquella multitud les seguía para que Él ministrara sus vidas y tocara sus vidas. Él le dijo a los discípulos: no es necesidad de que se vayan, denle ustedes de comer. Y los discípulos lo miraron. Yo me imagino la reacción de cada uno, porque habían 5,000 hombres. Había mucha gente. Le dice: Maestro, simplemente tengo 5 panes y 2 peces. ¿Qué hizo Jesús? Cogió los alimentos, los panes y los peces, y dio gracias. Después se lo dio a los discípulos, y los discípulos se lo dieron a la multitud. Y el milagro tan grande que hubo allí fue tan impactante que plasmó en toda la historia, que todavía en la actualidad, cuando te dicen que Jesús multiplicó los panes y los peces, uno queda como que: wow, Señor, tu poder es tan grande que pasa por encima de todo. La fe de aquella gente que le seguía, la fe de los discípulos, se fortaleció en aquellos momentos al ver ese milagro que Jesús hizo allí. Porque no fue un pequeño milagro. Allí había más de 15,000 personas. Allí había mucha gente. Es cuando uno le da de comer a 20, 30 personas. Uno dice: wow, hice mucha comida. Espero que dé. Imagínate ese milagro, que solamente tenía 5 panes y 2 peces. Pero a Jesús le gusta trabajar de esa manera. Cuando tú pienses que no va a dar las cosas, cuando tú pienses que el dinero
no te va a alcanzar en la quincena, cuando tú pienses que la comida no te va a alcanzar en la nevera hasta el final del mes, el Señor multiplica y te llena de bendiciones. Lo más maravilloso que aquella gente seguían a Jesús, el Señor les diera o no les diera. Porque el Señor no les dio comida rápido. Primero hizo el milagro en ellos. Primero los sanó, los libertó, los restauró y por último los alimentó. Porque tienes que estar restaurado, pues tienes que haberte arrepentido de todo. Tienes que haberte seguir a Jesús para que el Señor haga ese milagro en tu vida y comer de su palabra. Y esa palabra va a entrar en tu corazón, tanto así que nunca va a salir de tu vida. La palabra va a entrar en tu vida de una manera tan especial que nunca vas a olvidar cada momento que viviste cerca del Señor. No vas a olvidarlo nunca, porque el Señor quiere salvarte, rescatarte. En esos momentos Él hizo el milagro en la vida de aquellos hombres. Los sanó, los libertó, los levantó, le habló de su palabra y los alimentó. Qué maravilloso, porque Jesús podía mandarlo a las aldeas, pero Él quería hacer un milagro allí. Él tenía compasión de aquellos 5,000 hombres, de aquel pueblo que lo seguía, tuvo compasión. Pero lo más maravilloso es que el Señor, cuando tú le eres fiel, el Señor tiene misericordia de ti y te bendice. Qué maravilloso. Que en medio de todo que estaban allí, en medio de ese desierto, dice que era un lugar desértico, el Señor hizo un milagro. Dicen que sobraron 12 cestas de comida, porque cuando el Señor hace el milagro en tu vida, te da y sobra, para que tú veas que el Señor te está bendiciendo en el momento y te está bendiciendo para un futuro, para que no pases hambre. Puede ser hambre física o hambre espiritual. Cuando la palabra de Él toca tu vida, toca tu alma, el Señor te va a dar esa palabra para que entre en tu corazón y te ministre en ese momento. Pero nunca te vas a olvidar de esa palabra que el Señor te habló en ese momento. Y en un futuro puedas defenderte con toda esa palabra. Te puedas aferrar de esa promesa del Maestro. Te puedas mantener firme en sus pasos. Por eso, el Señor, aquellas personas que estaban allí, como les dije ahorita, llegué hasta aquí y no me dejará morir. El Maestro sabía que esas personas dejaron muchas cosas y llegaron hasta allí siguiéndole a Él, siguiendo sus pasos. Y el Señor no lo iba a dejar morir. No sé cómo tú estás viviendo tu vida. No sé lo que hayas dejado para seguir los pasos del Maestro. Pero lo que yo sé es que el Señor, mi Dios, al que yo le sirvo,
no te va a dejar morir. Sin importar lo que estés pasando, el momento difícil, el trago amargo, sea enfermedad física, espiritual, que estés en una cama, que ya los médicos digan ya que hasta aquí llegaste. El Señor cumple sus promesas. Y si llegaste hasta ahí y Dios tiene un propósito contigo, no te va a dejar morir. Porque el Maestro en aquellos tiempos hizo milagros, libertó y no dejó morir a aquellas personas. ¡Qué maravilloso! En el siglo XXI seguimos los pasos del Maestro, del Señor. Y hasta ahora nos has ayudado, Dios. Hasta ahora el Señor nos ha prosperado. Pero lo más maravilloso que yo puedo decirle, Señor, te doy gracias, Padre. Heme aquí. Es que me ha dado la fortaleza de seguir caminando en el Evangelio, de seguir adorándole, de seguir predicando. Pero Él salvó mi vida, tuvo misericordia de mí. El Señor ha sido maravilloso. Por eso en esta noche, persona que nos escucha, oyente, allá a la distancia, el Señor no quiere dejarte morir. Quiere hacer un milagro en tu vida. Que no falte más pan espiritual en tu corazón y en tu vida. Que no falte más alimento de su palabra en tu vida. El Señor quiere salvarte. Quiere que dé los pasos con Él. Que para donde Él vaya, tú vayas. Él quiere que tú te restaures. Pero sobre todo, Él quiere la salvación en tu vida. Jesús hizo milagros en aquellos tiempos. Y en la actualidad puede hacer milagro si tú se lo permites. Puede hacer milagro en tu vida si tú abres tu corazón para que entre Él en tu vida y su hermosa palabra, para que tú veas cómo se transforma tu corazón, tu vida por completo. Por eso en esta noche te digo, Jesús de Nazaret vino a visitarte para poder salvar tu casa y a ti. Si eres una persona inconversa y este mensaje ha tocado tu corazón, inclina tu cabeza y repite estas palabras. Señor, yo sé que he pecado contra el cielo y contra ti, que no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero tú, Señor, has tocado mi vida. Me arrepiento de los pecados. Me arrepiento de en todo momento de todo lo que hice en mi vida pasada. Señor, te entrego mi vida, mi corazón, mi alma y mi cuerpo. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Este es el programa Impactados por su presencia. Se me olvidaba. Esto no puede faltar. Voy a hacer una oración por ustedes. Señor, te damos gracias
por las vidas que nos escuchan, Señor. Yo sé que los tocaste de una manera especial, que tú puedes hacer el milagro en su vida y que la palabra tuya entre en su corazón tan fuerte que nunca lo olviden, que sea alimento para su alma y su espíritu, Señor, pero que seas tú trabajando con ellos, que seas tú levantando, restaurando, porque tú eres grande aquí, porque tú eres el Señor, el médico por excelencia. Señor, tócalos allá a la distancia, en el nombre de Jesús, amén. Este fue el programa impactado por su presencia. Fue el evangelista Juan Luis Morales Meléndez. Que la paz del Señor esté con ustedes. Les mando un fuerte abrazo y seguiremos orando por ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde y que pasen muy buenas noches.